¿Qué harías si un simple viaje a la montaña de la Mesa se convierte en una lucha por la supervivencia? En Ciudad del Cabo, lo que debía ser un refugio de paz y naturaleza, se convierte en un escenario desolador. Los habitantes se esconden en lo alto de la montaña mientras los conflictos y la violencia arrasan la ciudad. Desde las alturas, la vista ya no ofrece belleza, sino la destrucción total, pero la verdadera amenaza no está en el horizonte. Una extraña niebla asciende por la montaña, devorando todo a su paso, y con ella, un susurro que te llama. ¿Podrás resistir o caerás ante el llamado de lo desconocido? Si te ha dejado en suspenso, dale like y suscríbete para más historias inquietantes. ¿Qué te aterraría más, lo que puedes ver o lo que acecha en la niebla? Bienvenidos a otro lado del tiempo. Hoy les traigo fragmentos de una realidad distante, tal vez de otro tiempo, tal vez de otro universo. Lo que leeré hoy no está claro, pero su misterio será suficiente para atraparnos a todos. Comencemos. País, Sudáfrica. Lugar, Ciudad del Cabo. Sitio, sombras sobre la montaña de la Mesa. La guerra había alcanzado cada rincón del mundo. No había más lugares seguros ni refugios lejanos. En Ciudad del Cabo, el aire parecía pesar más cada día, lleno de rumores, de gritos ahogados y del eco de explosiones lejanas. La montaña de la Mesa, majestuosa e imponente, se mantenía inmóvil, como si fuera el último guardián de una ciudad que se desmoronaba bajo su sombra. Me encontraba en uno de los últimos refugios cerca de la base de la montaña. Desde allí podíamos ver el océano, pero también las nubes oscuras que comenzaban a formarse en el horizonte, portadoras de tormentas más peligrosas que cualquier arma humana. Al principio creímos que esas nubes eran naturales, un simple fenómeno meteorológico, pero todos habíamos oído los informes: armas de nueva generación capaces de manipular el clima, de desatar tormentas capaces de arrasar ciudades enteras. El gobierno, el último vestigio de poder, nos había abandonado. Solo quedábamos nosotros, los que no teníamos a dónde huir. Podía escuchar las voces de los que estaban conmigo, susurrando, orando, otros maldiciendo a las fuerzas que nos habían traído hasta aquí. Entre ellos, mis pensamientos se perdían en el sonido del viento que comenzaba a azotar las ventanas. Era curioso cómo, incluso ante la inminencia de la destrucción, la montaña de la Mesa permanecía inmutable. Era como si observara desde las alturas indiferente, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las noticias habían dejado de llegar. Se decía que Johannesburgo ya no existía, devorada por un conflicto tan brutal que ni siquiera quedaban sobrevivientes para contar la historia. ¿Y Durban? Nadie había sabido nada de Durban desde que las olas comenzaron a devorar la ciudad. Aquí, en Ciudad del Cabo, nos preguntábamos cuándo nos llegaría nuestro turno. ¿Seríamos tragados por el mar? ¿O seríamos borrados del mapa por una de esas tormentas artificiales? Esa noche, cuando el viento golpeó con más fuerza, decidimos subir a la montaña. Un último intento por escapar del caos, por ganar altura y observar lo que quedaba del mundo. Subimos en silencio, cada paso acompañado por el crujido de las rocas sueltas bajo nuestros pies. Podía sentir la tensión en el aire, una energía extraña que parecía envolvernos. No éramos los únicos que habíamos pensado en refugiarnos allí. Decenas de figuras oscuras ya se habían congregado en lo alto, sombras silenciosas que miraban hacia el horizonte, hacia la tormenta que se acercaba. Al llegar a la cima, noté algo extraño. Las nubes, esas gigantescas masas negras que habían estado avanzando desde el océano, no se movían como una tormenta normal. Era como si algo las dirigiera, como si respondieran a una fuerza que no podía comprender. De pronto el viento cesó y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Y entonces la vimos. Una figura alta, de proporciones antinaturales, emergiendo entre las sombras de las nubes. No era humana. Era como si la montaña misma la hubiera generado, una manifestación de su poder, de su enojo. Las otras personas a nuestro alrededor comenzaron a murmurar. Algunos rezaban, otros lloraban en silencio. Yo, en cambio, sentí un frío helado recorriéndome la espalda. Nos habíamos equivocado. Este no era un refugio. La montaña de la Mesa no era nuestro salvador. Habíamos despertado algo que había estado dormido por siglos, algo que nunca debió haber sido perturbado. ¿Cómo habíamos sido tan arrogantes para pensar que la guerra era el único peligro? Había fuerzas aquí, mucho más antiguas y poderosas que cualquier arma humana. La figura avanzó, lenta pero inexorable, hacia nosotros. No emitía ningún sonido,
pero el terror que traía consigo era palpable como una presión en el pecho que nos impedía respirar. Sabía que no había forma de escapar. Este era el fin. Y lo peor de todo es que lo sabíamos, lo habíamos sabido desde el principio, en lo más profundo de nuestra mente. La guerra, las tormentas, el caos, todo eso no era más que el preludio de algo mucho peor. Mientras la figura se cernía sobre nosotros, entendí que la humanidad no estaba siendo destruida por sus propios errores, sino porque había algo que siempre había estado observando, esperando el momento adecuado para reclamar lo que le pertenecía. Y ahora había llegado ese momento. El último pensamiento que cruzó por mi mente antes de que todo se desvaneciera fue una simple pregunta. ¿Cómo pudimos haber creído que éramos los únicos dueños de este mundo? Hemos llegado al final. Dime, ¿este relato te impactó? Dame un like y suscríbete para más historias como esta. Dime qué lugar de tu ciudad se volvería una pesadilla en tiempos de desesperación, escritos de otro lado del tiempo.